Se habla de salario mínimo, se habla de beneficios para los trabajadores, aunque se habla también de reactivación del aparato productivo y cosas que tienen que guardar relación con los convenios internacionales 26, 87 y 144 de la OIT, también referidos a la libertad sindical, a la consulta tripartita, entre otros aspectos importantes, que es importante que nosotros lo conozcamos. Ya el Foro de Diálogo Social viene dándose en Venezuela el año pasado, específicamente en el mes de marzo de 2022, y ahora en el mes de enero y febrero, del 30 al 2, del 30 de enero al 2 de febrero, se realizó la tercera sesión de este Foro de Diálogo Social. Mi persona, Henry González, presidente de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela, seccional Zulia, estuvo presente en esta tercera sesión, así como en las dos anteriores. Por lo tanto, viví en carne propia pues lo que allí se conversó, lo que allí se habló, el desarrollo del debate y los acuerdos que se llegaron en ese foro. Vamos a hablar un poco sobre el contenido del foro, que vamos a hablar un poco de los antecedentes del Foro de Diálogo Social, luego vamos a hablar sobre el convenio 26 de la OIT, su contenido, método para la fijación del salario mínimo. Vamos a tratar un poco sobre los aspectos legales de la fijación del salario mínimo de acuerdo a la Constitución y la ley en Venezuela, y para entrar de lleno con los acuerdos en el tercer Foro de Diálogo Social, así como también cuál es el plan de acción que se acordó en esa etapa o en ese foro y las propuestas que surjan de este espacio y de los participantes para nuestra lucha en el Estado Supremo. Sin más preámbulos, pues, entonces vamos a hablar un poco sobre los antecedentes del Foro de Diálogo Social en Venezuela. Fíjense que antes del mes de marzo del 2022 no se hacía diálogo social, es decir, el diálogo tripartito no se instalaba en Venezuela desde hace más de 20 años, es decir, más de 2 décadas que en Venezuela los empresarios, el gobierno y los trabajadores en ese diálogo tripartito no se reunían para tratar lo relacionado con los asuntos del mundo del trabajo en el país. Hasta marzo de 2022, donde se instaló y se realizó el primer foro de diálogo social en la ciudad de Caracas. En esta instalación, en este foro, se acordó un programa de actividades con vista al cumplimiento de los convenios 26, 87 y 144 de la OIT en atención al informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, quien en su informe dejó claro algunas observaciones en cuanto a la violación de derechos humanos laborales, sobre todo referido en los métodos de fijación del salario mínimo nacional con respecto a la libertad sindical y a la consulta tripartita. Luego de su visita al país y de elaborar ese informe que dio como resultado que se instalara en el mes de marzo del 2022, es decir, el año pasado, el Foro de Diálogo Social. Eso para nosotros fue un gran avance, porque desde hace más de 2 décadas el diálogo tripartito no se celebraba, y el hecho que hayamos llamado la atención de la Misión Internacional del Trabajo y contar con la asistencia técnica de ellos en el país y lograr el reconocimiento por parte del gobierno, por parte de los empleadores, para que nos encontráramos en esa mesa, para nosotros fue un gran avance.